Un saludo cordial, ingeniero. Mi nombre es Filipo David Lozada Godoy del aula C3 para la materia de interacción humano-computador. En esta práctica veremos lo que son los métodos y técnicas de evaluación de usabilidad de interfaces web. Primero, como introducción, la usabilidad de una interfaz web se refiere a la facilidad con la que los usuarios pueden interactuar y navegar por un sitio o aplicación web. Una interfaz web usable es intuitiva, clara y eficiente, permitiendo a los usuarios completar sus tareas sin confusión ni dificultad alguna. Los principios clave que incluyen este diseño son simples y coherentes, una navegación clara, los tiempos de carga rápidos y la accesibilidad para personas con diferentes capacidades. Una buena usabilidad no solo mejora nuestra experiencia como usuarios, sino que también nos permite aumentar la satisfacción y la retención de visitantes. Bien, a continuación presentaré los métodos de usabilidad web, que son 5. Presentaré 4 porque uno lo presentaré más adelante, ya que es el que usaré como ejemplo de simulación. El primer método es la evaluación heurística. La evaluación heurística es un método en el cual un grupo de expertos en usabilidad evalúa una interfaz basándose en los principios heurísticos. Se trata de un proceso que no requiere la participación de usuarios finales y se centra en identificar problemas de usabilidad antes de lanzar un producto. Bueno, ¿cómo realizamos esto? Un grupo de evaluadores analiza la interfaz y compara cada elemento con una lista de principios heurísticos como la visibilidad del estado del sistema, la consistencia, la prevención de errores, entre otros. Las ventajas de esto es que es rápido y económico y ayuda a detectar problemas de diseño que podrían afectar la experiencia del usuario. Las desventajas son que puede ser subjetivo y depende del conocimiento de experiencia de los evaluadores, lo que podría limitar el campo de acción que estos tienen. Bien, ahora pasaremos con el test de accesibilidad. El test de accesibilidad básicamente se centra en verificar que la interfaz web sea usable por personas con discapacidades siguiendo estándares como las pautas de accesibilidad para el contenido web. Este método es crucial para asegurarse de que el sitio es inclusivo y accesible para todo tipo de usuarios. ¿Cómo realizamos o cómo se implementa este método? Bueno, se utilizan herramientas automáticas y revisiones manuales para evaluar si la interfaz cumple con los requisitos de accesibilidad. También se pueden involucrar personas con diversas capacidades para pruebas más exhaustivas. Bueno, los beneficios claves que presenta este método es que garantiza que la interfaz sea inclusiva, mejorando la experiencia de una audiencia más amplia y cumpliendo con mayores leyes de accesibilidad. El siguiente que hablaremos es el análisis de caminos críticos. Análisis de caminos críticos se basa en optimizar los flujos, bueno, en identificar y optimizar los flujos de interacción más importantes o frecuentes de una interfaz web, como la finalización de una compra o el registro de un usuario. El proceso, bueno, se basa en generar un mapeo de cada paso que un usuario debe seguir para completar una tarea esencial, evaluando posibles puntos de fricción o caídas luego o caídas. Y luego de esto se busca simplificar y optimizar esos pasos. ¿Por qué es importante o para qué nos ayuda? Bueno, esto nos ayuda a mejorar la eficiencia y efectividad de la experiencia de un usuario, enfocándose en las áreas que tienen mayor impacto en los objetivos del negocio. Y bueno, esto presenta ciertas ventajas, como al centrarse en los flujos más críticos se pueden priorizar mejoras que tengan un impacto significativo en la satisfacción de la retención de usuarios. Y por último tenemos la inspección cognitiva. La inspección cognitiva evalúa la usabilidad de una interfaz desde la perspectiva de los procesos mentales de los usuarios y se centra en prever
y analizar cómo un usuario podría interpretar, entender o ejecutar diversas tareas de la interfaz. ¿Cómo lo hacemos funcionar o cómo implementamos el método? Bueno, los evaluadores simulan ser usuarios novatos tratando de predecir qué decisiones o problemas cognitivos podrían sugerir en cada paso de una tarea. Bueno, el beneficio principal es que nos permite optimizar la interfaz para reducir la carga cognitiva y ayudar a que los usuarios tomen decisiones de forma rápida y segura. Bueno, estos métodos por lo general, cuando se trabajan en conjunto, proporcionan una base sólida para garantizar que una interfaz web no solo sea efectiva y eficiente, sino también accesible e intuitiva para una amplia, bueno, para un amplio grupo de usuarios. Para esta práctica he seleccionado el método prueba con usuarios. Las pruebas con usuarios son uno de los métodos más efectivos para evaluar la usabilidad. En este enfoque se observa a los usuarios reales mientras interactúan con la interfaz para completar tareas en específicas y el objetivo es identificar dificultades, frustraciones y confusiones en tiempo real. Para este tipo de pruebas utilizamos varios observadores que van a estar en una llamada por voz o haciendo una grabación de pantalla de cómo la persona interactúa con la interfaz. Los tipos de pruebas. Tenemos los tipos de pruebas moderadas, que es cuando un evaluador guía a los usuarios a través del proceso y realiza preguntas para aclarar dudas. Esto puede realizarse en un entorno más controlado, se podría llamar. Sí, y también tenemos las pruebas no moderadas, que es cuando los usuarios completan las tareas sin supervisión directa, lo que nos permite evaluar interacciones más naturales y sin riesgos de que las personas se pongan nerviosas y actúen de formas que por lo general no actuarían. Ahora pasemos con las ventajas y desventajas de este proceso. Bueno, tenemos como ventajas la información real del usuario, que básicamente nos permite comprender cómo los usuarios interactúan realmente con nuestra interfaz. También tenemos la identificación de problemas inesperados, que son las pruebas que pueden revelar dificultades que los evaluadores no habrían anticipado, ya sea por su edad, su género o su situación económica. También, bueno, ahora pasaremos con las desventajas. Requiere tiempo y recursos. Organizar pruebas con usuarios reales puede ser costoso y llevar mucho tiempo, ya que, bueno, costoso en el sentido de que capacitar a los evaluadores, el tiempo que ellos van a estar en una reunión o grabando la reunión con el usuario y dependiendo de la cantidad de usuarios que se seleccionen para la prueba. También está el sesgo de la muestra, que si la selección de participantes no es la adecuada, los resultados pueden no ser representativos y por otro lado también podrían llegar más bien a ser perjudiciales para nuestra práctica. Bien, ahora pasaremos con las etapas del proceso, que son 6. Como primero tenemos la definición de la interfaz, que es la selección de la interfaz que vamos a utilizar de nuestra, ya sea nuestra página web o una aplicación web. Luego tenemos la definición de objetivos, que básicamente buscamos determinar qué aspectos de la interfaz se evaluarán y qué tareas se asignarán a los usuarios. Tenemos la selección de participantes, que es elegir usuarios que representen al público objetivo, asegurando una muestra diversa. Esta parte es bastante importante, ya que si elegimos mal a los usuarios, puede que nuestra muestra se vea afectada de forma negativa. Luego tenemos el diseño de tareas, que básicamente se basa en crear tareas claras y realistas que los usuarios deberán realizar en su tiempo en la interfaz. Estas tareas deben ser representativas de lo que harían en situaciones reales. Luego tenemos lo que es la recopilación de datos. Se pueden utilizar varias herramientas como grabar pantallas, capturar
el comportamiento de los usuarios, sus expresiones faciales o realizar entrevistas post-prueba. Y por último tenemos lo que viene a ser el análisis y reporte, analizar los datos que hemos obtenido para identificar los problemas y posterior sugerir sus posibles soluciones. Los problemas deben priorizarse según su impacto en la experiencia del usuario. Ahora pasaremos con los objetivos. Bueno, con el ejemplo de simulación. Ya, para nuestro ejemplo de simulación tenemos el paso uno, que es la selección de la interfaz web. En este caso yo he seleccionado la página web de Samsung, como podemos ver aquí. Bueno, ¿por qué seleccionar la interfaz web de la página online de Samsung para una prueba de usabilidad es una buena opción, acaso? Pues la verdad es que sí, y por varias razones. El primero es el diseño avanzado y moderno que esta página tiene. La página de Samsung suele emplear tendencias actuales de diseño web, ofreciendo una interfaz visualmente atractiva y con características que pueden servir como referencia o inspiración, podríamos decir. Como segundo punto, podremos contar con la optimización para diferentes dispositivos. Samsung invierte en que su sitio sea, llamémoslo, responsivo y funcione adecuadamente con distintos dispositivos, lo que proporciona un ejemplo de una experiencia de usuario integral. Tercer punto, la experiencia centrada en el usuario. La interfaz está diseñada para facilitar la navegación y la búsqueda de productos, lo cual puede servir para evaluar prácticas efectivas en términos de organización de contenido, uso de filtros, claridad visual, comparación entre productos. Y bueno, y a esto llegamos, ¿no?, con el punto número 4, que es la variedad de funciones. La web de Samsung incorpora funciones como comparadores de productos, configuraciones y herramientas interactivas, lo que permite evaluar cómo estas características influyen en la usabilidad general. Analizar esta página nos puede proporcionar aprendizaje sobre cómo una gran empresa que está basada en tecnología optimiza su interfaz para maximizar la experiencia de compra en línea. Vamos a definir nuestros objetivos. Ya, el primer objetivo será evaluar la facilidad de navegación y la localización de productos. ¿Esto qué quiere decir? Determinar si los usuarios pueden encontrar rápidamente los productos tecnológicos que están buscando. Identificar posibles barreras en la estructura del menú y si se pierden, etcétera, en los filtros de búsqueda si no encuentran lo que buscan o los filtros de búsqueda son muy pocos y sería bueno implementar más, o en la disposición de categorías de productos. Luego tenemos la medición de la claridad y efectividad de la presentación de la información del producto. Esto es básicamente evaluar si la información es esencial sobre cada producto. Tenemos descripciones específicas, técnicas, precios. Luego tenemos lo que es medir la claridad y efectividad de la presentación de la información del producto. Esto es básicamente evaluar si la información es esencial sobre cada producto, descripciones, especificaciones técnicas, precios y opciones de compra. Es básicamente fácil de entender y contribuye a la toma de decisiones de los usuarios. Por último, tenemos como objetivo de identificar obstáculos en el proceso de compra, ya sea analizar el flujo de la compra, desde agregar un producto al carrito hasta luego el pago, para detectar problemas de usabilidad que pueden causar el abandono de la compra. Esto incluye evaluar la claridad de los pasos, la comprensión de las opciones de pago y la confianza que transmite el proceso. Hagamos el paso número 3, que es la selección de participantes. En este caso yo tomé una muestra de 100 participantes y los dividí de la siguiente manera. Entre 18 a 25 años los dividí de 15 personas. De 26 a 35 la muestra aumentó a 38 personas porque son un público que ya tiene una independencia económica más solvente y por lo general son personas solteras que cambian a menudo de teléfono.
Luego tengo la de 36 a 60, que son compras que se realizan ya sea para hijos o para sí mismos, para estudiantes en el entorno educativo, se puede decir. Y de mayores de 60 solo seleccioné 12 participantes, ya que por lo general son las personas que hacen durar más el teléfono o el dispositivo en el tiempo y no están muy interesadas en cambiar de forma muy seguida sus dispositivos o sus aparatos electrónicos. Bueno, ¿y por qué seleccionar a 100 participantes para una prueba de usabilidad se consideraría un buen número? Bueno, tengo tres motivos por los que seleccioné este número en concreto. La representatividad estadística de un grupo de 100 participantes nos permite obtener resultados más generalizados y reducir el margen de error, proporcionando datos más confiables para un análisis más cuantitativos. El segundo punto sería la diversidad de usuarios. Con un número grande de participantes es posible incluir una variedad significativa de perfiles demográficos, ya sea edad, género, experiencia tecnológica y comportamientos de uso, lo cual ayuda básicamente a evaluar la interfaz desde diferentes perspectivas. Y por último tenemos la identificación de problemas menores. Mientras que pruebas con pocos usuarios suelen ser útiles para detectar problemas principales, una muestra de 100 personas ayuda a descubrir problemas menos evidentes o que afectan a grupos en específico. Las consideraciones tomadas para seleccionar a los participantes fueron tres igualmente como el anterior, y la primera es la definición de un público objetivo. Asegura perfiles que representan los usuarios reales de la interfaz, como por ejemplo compradores en línea de diferentes edades y niveles de conocimiento tecnológico. Como segundo punto tengo la diversidad demográfica. Esto incluye una variedad de características como el nivel educativo, profesión y ubicación geográfica para tener un análisis más completo. Y el tercer punto fue el equilibrio entre experiencia tecnológica. Se seleccionaron tanto usuarios avanzados como principiantes para evaluar la usabilidad de la interfaz en distintos niveles de familiaridad con la tecnología. Estos factores aseguran que los resultados de la prueba reflejen mejor las necesidades y comportamientos de la audiencia real cuando interactúan con nuestra interfaz. Ahora vamos con el diseño de tareas. He seleccionado 4 tareas que considero fundamentales. Primero, buscar y comparar un producto específico. Es básicamente solicitarle a los usuarios que busquen un modelo específico del auto o teléfono y comparen sus características con otros productos similares en la web. Observar cómo utilizan los filtros, las opciones de búsqueda. Bien, para esto vamos a dirigirnos a la página web de Samsung. Como podemos ver, esta es la página oficial de Samsung. Aquí tenemos los diferentes modelos. Por ejemplo, nos vamos a ir al apartado de teléfonos. Vámonos a ir a smartphones. Y como podemos ver, aquí nos aparecen los diferentes dispositivos. Vamos a seleccionar una de las categorías de dispositivos que presenta esta página web. Vamos a ir a la serie S. Y por ejemplo, aquí nos asoman los dispositivos y tenemos comprar ahora, comparar, más información. Para este caso queremos comparar dispositivos. Vamos a comparar el S24 y el S24 Ultra, el FE y el Ultra. Vamos a comparar estos dos dispositivos. Y como podemos ver, aquí tenemos las diferencias de dispositivos, por lo cual estamos cumpliendo con el apartado del paso número 4. Estamos cumpliendo con el apartado del paso número 4, que es buscar y comparar un producto en específico. Luego tenemos añadir o agregar un producto al carrito y calcular el costo total. Vámonos aquí. Ahora vamos a darle en comprar ahora, por ejemplo.
Y esto sería la forma de añadir un producto al carrito. Aquí tenemos el carrito. Entonces podemos venir aquí y seleccionamos el carrito. Tenemos aquí en la esquina superior derecha y nos dice, de momento no cuentas con ningún artículo en tu carrito. Nos dice que podemos dar un clic para continuar comprando. Y como podemos ver, aquí tenemos diferentes dispositivos y las diferentes opciones de compra. Por ejemplo, cambiar el color que queremos que sea en nuestro dispositivo. Y aquí tenemos añadir al carrito. Y estos son los diferentes dispositivos que hay. Y podemos añadir al carrito. Vamos a continuar. Vamos a agregar esto también. Y ahora vamos a ir a nuestro carrito para calcular el precio que se ha generado en total. Y como podemos ver, aquí tenemos un resumen, el subtotal, los impuestos que se generan, el total incluyendo impuestos y el total sin incluir impuestos. Y aquí podríamos finalizar el pedido. Y esto ya sería para nuestra siguiente tarea, que sería completar una compra simulada. Es básicamente pedirle a los usuarios que completen una compra, pero sin la necesidad de que generen el pago real. Podemos darle en finalizar pedido. Y aquí tenemos los datos de contacto que debemos ir rellenando, el detalle de la entrega y la revisión y pagos. También podemos aplicar códigos de descuento en caso de tenerlos. Y ese sería el tercer punto. Y luego buscar información sobre devoluciones y soporte técnico. Ya volvemos a la página principal. Y aquí tenemos para buscar en esta S. Le damos aquí a buscar soporte técnico. Como podemos ver, si nos dirigimos hacia el final de la página, aquí tenemos lo que es el soporte telefónico, soporte vía email y preguntas frecuentes, además de otros aspectos. También podemos utilizar esto para conversar de forma de chat o conversar vía telefónica o videollamada con un asistente de voz. Ahora pasaremos con el siguiente punto, es el paso número 5, que es la recopilación de datos. Bueno, para recopilar datos sobre los problemas que enfrentan los usuarios al probar una interfaz web, podemos usar una variedad de métodos y métricas. Por ejemplo, el primer punto sería las opciones cualitativas o observaciones, que son básicamente notas sobre el comportamiento, o sea, registrar lo que los usuarios hacen, dónde se detienen, si parecen confundidos o frustrados. También comentarios verbales, reacciones espontáneas o las respuestas de los usuarios mientras realizan las tareas, pensamientos en voz alta, solicitar a los usuarios que expliquen en voz alta lo que están pensando mientras navegan por la interfaz. Como segundo punto tendríamos las métricas de rendimiento, que son los tiempos que un usuario se toma para completar una tarea, el número de errores, la tasa de éxito y el número de clics, que todos estos van relacionados. Digamos que una persona se demora entre 5 a 6 clics para encontrar y realizar la compra de su producto, mientras que otra se demora entre 10 a 20 clics. Entonces, esa es una diferencia y eso es lo que se puede mejorar mediante un análisis. Y luego tenemos la retroalimentación de los usuarios, que son encuestas post prueba, básicamente realizar cuestionarios para obtener opiniones sobre la facilidad de uso, la claridad de la interfaz y las frustraciones que hayan sido generadas mediante su estancia en la interfaz.
Tenemos también la satisfacción del usuario, que es utilizar escalas de calificación, por ejemplo, pedir que puntúe cómo fue su estancia en la interfaz web para medir una satisfacción general. Listo, y como último punto o el paso número 6, tenemos el análisis y el reporte, que básicamente es considerando los factores que hemos tenido. Por ejemplo, en el análisis tuvimos que las pruebas de usabilidad web se llevaron a cabo con 100 participantes o 100 individuos en 4 grupos de edad, que son los que tenemos acá, que es la recopilación de datos. Y bueno, los grupos de edad fueron de 18 a 25, de 26 a 35, de 36 a 60 y mayores de 60. Y bueno, tenemos que los datos recopilados incluyen 3 aspectos importantes: las opciones cualitativas, las métricas de rendimiento y la retroalimentación de los usuarios. Para el análisis generamos que para los grupos de 18 a 25 años tenemos que las observaciones cualitativas se observaron muy pocas, lo que podría sugerir que este grupo no encontró muchos aspectos notables o problemáticos en la interfaz. Por otro lado, en las métricas de rendimiento fueron moderadas, indicando un rendimiento aceptable en la interacción con la página. Y la retroalimentación de los usuarios en este rango de edad fue que este grupo nos proporcionó una cantidad de retroalimentación positiva, lo que sugiere una buena experiencia general. Aunque participaron muy poco, ya sea porque no encontraron errores. Los grupos de 26 a 35 años, bueno, sus observaciones cualitativas fueron que aumentaron un poco en comparación con el primer grupo, lo que podría indicar una mayor atención a los detalles o la identificación de algunos aspectos mejorables. Luego tenemos las métricas de rendimiento, que permanecen en un nivel medio, lo que muestra un desempeño estable, que no se confundieron en ingresar en otros productos o que llegaron directamente al producto que buscaban. Luego tenemos la retroalimentación de los usuarios, que fue menos entusiasta que la del grupo más joven, pero aún considerablemente buena. Y luego en el grupo de 36 a 60 años, tenemos las observaciones cualitativas, que este grupo nos presentó una cantidad notable de observaciones, lo que sugiere que detectaron más aspectos a mejorar o puntos de fricción en la interfaz, podríamos decirlo. Luego, en las métricas de rendimiento, el rendimiento fue consistente, pero no sobresaliente, mostrando algunas dificultades para navegar por la interfaz. Y la retroalimentación de los usuarios fue más baja, lo que podría indicar una experiencia menos satisfactoria. Luego tenemos el grupo de mayores de 60 años, que tenemos las observaciones cualitativas. Aumenta significativamente lo que en relación a los otros grupos. O sea, tuvieron más comentarios sobre la experiencia. Luego tenemos las métricas de rendimiento, que fueron notablemente bajas, lo que sugiere que el diseño actual de la interfaz no se adapta completamente a este grupo de edad. Y bueno, ya puede ser por el desconocimiento o la poca adaptación que este grupo de personas, en concreto esta edad de personas, tienen con la tecnología en sí. Luego, la retroalimentación de los usuarios, que a pesar del bajo rendimiento, este grupo proporcionó una alta retroalimentación, lo que podría indicar que tienen una percepción positiva general de la página y posiblemente influenciada por factores como un diseño atractivo o elementos claros de algunas áreas, ¿no? Ya sea para encontrar dispositivos o para realizar las compras. Para el reporte que se genera mediante el análisis, lo que se seleccionó fue que los puntos fuertes son que los usuarios más jóvenes, entre 18 a 35 años, experimentaron una interacción fluida y mostraron una alta satisfacción, lo que sugiere que el diseño se adapta bien a este público o a esta edad de público. Sin embargo, tenemos áreas a mejorar, que son los grupos de 36 a 60 años y mayores de 60 años, que enfrentaron más dificultades y, sin embargo, también proporcionaron más observaciones cualitativas. Esto indica la necesidad de realizar ajustes específicos para mejorar la accesibilidad y facilidad de uso para estos segmentos de edad.
Y bueno, la satisfacción general es que la percepción positiva fue alta, incluso en los grupos que experimentaron dificultades, lo que podría ser un buen punto de partida para realizar futuras optimizaciones en nuestra interfaz web. Bueno, para concluir, la prueba de usabilidad con usuarios ha demostrado ser un método efectivo para identificar fortalezas y áreas de mejora en la interfaz web. Los resultados destacan de diferencias significativas en la experiencia de usuario según el grupo de edad, subrayando la importancia de diseñar interfaces accesibles y optimizadas para diversos perfiles de usuarios, no solo para perfiles jóvenes, sino también para perfiles más mayores. Y este método básicamente nos permite recoger tanto datos objetivos como impresiones cualitativas, proporcionando una visión integral para optimizaciones necesarias en función de mejorar la satisfacción y el rendimiento general de la navegación o bueno, en la navegación web en nuestra interfaz. Esto sería todo, espero que haya quedado claro, sobre todo el tema que yo seleccioné, que fue prueba con usuarios de métodos y técnicas de evaluación de usabilidad para una interfaz web. Considero que no es el método más o el mejor método, ya que presenta algunas dificultades, como ya mencioné anteriormente, que son el tiempo que se genera, los costos que genera. Sin embargo, considero que tiene una muy buena retroalimentación para nuestra página web o para nuestra interfaz, ya que tenemos la opción de tener varias ideas por parte de un grupo bastante amplio de personas según la cantidad de clientes o de individuos que seleccionemos para nuestra práctica, por lo cual creo que es un método bastante práctico para mejorar nuestra interfaz o bueno, la usabilidad de nuestra interfaz web. Muchas gracias.